Instituto Spinoza Christi. Yo soy el encargado de hacer el módulo de estadística, el cual ustedes se supone que tienen gran honor. Pero yo me voy a encargar de que en realidad ustedes comprueben que tienen que tener un gran honor. Aunque al final van a tener una opinión muy diferente. Lo primero que vamos a conversar brevemente acerca de esa figura que hay ahí. Representa lo que se conoce como un desdiche. Es una palabra que significa pobre, tal como fakir o fakirí. Pero se refiere a un grupo de danzantes místicos que hacen de su vida una dedicación a Dios. Y entonces danzan, pero es efectivo que ustedes lo ven, con una falda corta, dedicando la mano derecha alzada a Dios, a Allah, y la mano izquierda hacia la tierra, diciendo con ello que reciben por la derecha la influencia de la divinidad y la transmiten a la tierra. Y danzan, bailan, se mueven, circulan, de tal suerte que se producen estados alterados de conciencia. Y ellos dedican su vida a eso, a la unión mística con Dios, que es la vía del misticismo. Y tienen en su cabeza un gorro, un tarbush hecho de fieltro, que construyen personalmente y que dicen: mi turbante es mi mortaja, y danzan. Hay en eso una muestra notable de dedicación, pero no solo de dedicación. En esta amplificación ustedes pueden darse cuenta de que todo su ser está concentrado. Hay una concentración evidente en la observación del personaje, porque no solamente hay una dedicación, hay una concentración, y la concentración lo es todo. Vale decir, si ustedes hoy día están acá dedicados y concentrados, no tendrán ninguna dificultad. Pero hay de ustedes, sí, no se dedican o no se concentran, pues no encuentran nada. Y que la clave de esta situación y de cualquier situación es la dedicación y la concentración. Así que con esta introducción, yo creo que todos han comprendido cuál es la manera, cuál es la forma. Tengo entendido que ustedes son profesionales de tomo y lomo, así que lo que yo les digo no caerá en el suelo infierno. Habiéndonos entendido en eso, para que ustedes permitan conocer algunas técnicas estadísticas que les permita más adelante desarrollar algunos criterios. Los criterios se van a suministrar, pero es el uso, la práctica, lo que va afinando los criterios para poder aplicarlo a su campo de trabajo, que es lo fundamental. Y en esto no se olviden ustedes de que la mayor parte de las publicaciones de orden médico, en general, tratan de casos clínicos o estudios clínicos, los que están basados en grupos de pacientes. Finalmente, son todos estudios estadísticos en que se aplican técnicas estadísticas bien o mal, y las conclusiones son avaladas por esos resultados.
suerte tal que si ustedes dominan el tema estadístico, ganan la discusión. Ahí la discusión se gana por quien tenga la mejor conciencia o dominio de estas cosas. Hay alguna introducción, algunas definiciones de lo que llamamos distribuciones de frecuencias. La mayor parte de ellas son bastante simples y que no vale la pena detenernos mucho en ello. El propósito de entregarles a ustedes primero las clases es que las lean y permitan ya tener alguna idea de qué se trata. Ahí aparecen las definiciones elementales de lo que es universo, de lo que es una población estadística y otras cosas que vamos a dar por sabidas. La definición de variable, ya la conocen. La variable es una representación simbólica que representa a un atributo determinado de una determinada población o universo. Y hay algunos ejemplos. Por ejemplo, se dice ahí la talla, que es el atributo. La variable es la longitud, que es la representación como X, como H, o cualquiera que sea la letra que se ocupe para ello. Lo que es importante definir, y en esto vamos a detenernos un poco más. Yo voy a comenzar a hacer mi speech matutino. Gracias. ¿Será arquitecto? Sí, bueno. Estamos de acuerdo que eso no se debe saber. Bueno, hay dos tipos de variables. Eso es lo importante que ustedes tengan en consideración. Porque la estadística se divide o se bifurca según el tipo de variable. Variable continua por un lado, variable discontinua por otro. Y es conveniente que ustedes dominen cómo diferenciar las variables continuas y las discontinuas. La definición dice que una variable es continua si entre dos valores cualesquiera de ella, siempre, y esta es la parte importante, puede encontrarse un tercero. Por ejemplo, supongamos que la variable sea longitud. Aquí tenemos un valor x1 y un valor x2. Y un valor x3 que debe encontrarse entre ambos. Supongamos que el valor inicial sea 10 y la unidad sean metros. Y otro valor cualesquiera, 14. Si yo quiero encontrar un tercero entre ambos, tengo que tener una regla de decisión. Supongamos que la regla para encontrar el tercero sea un medio de x1 más x2. Entonces, el x3 será 12. Y cumple. No hay problema. Ese va a ser el primer paso. Paso número 1. Paso número 2. Mantengamos este filo. Y coloquemos este ahora como la cota superior, 12. Aplicando la regla, encontramos que el valor generado es 11, que también cumple. Si aplicamos otro paso, 10, 11, el generado acá es 10,5, que también cumple, y así sucesivamente ad infinitum. Entonces se dan cuenta que esta variable, longitud, es continua. No hay duda en ello. ¿Hay alguna cosa más? Supongamos ahora de que nuestro problema es el siguiente. Que nuestra variable no sea longitud y la unidad de medida sea metros, sino que nuestro problema es número
río Nilo. Digo yo el río Nilo porque si le digo el número de hipopótamos del río Mapocho, ustedes van así que no corresponde. Supongamos que el valor inicial sean 10 hipopótamos y el valor final sean 14. Según mi regla de decisión, el valor intermedio encontrar es 12. ¿Qué cumple? No hay problema. Otro paso más. 10 y 12, valor X3 es 11 hipopótamos, segundo paso, y cumple. Hagamos un tercer paso. 10, 11, ¿cuál sería el valor? 10,5. ¿Son qué? Son 10 hipopótamos y la mitad de otro. 10 hipopótamos y la mitad de... Otro hipopótamo. La mitad de... Son 10 hipopótamos y la mitad de... ¿La mitad de qué? No es de un hipopótamo, es la mitad del cadáver de un hipopótamo. Que no es un hipopótamo. Que no es un hipopótamo. Por lo tanto, no cumple. Porque o hay 10 hipopótamos o hay 11. ¿De acuerdo? Así que no cumple. Por lo tanto, la variable es discontinua. Todas las cosas que son números de son variables discontinuas. Por ejemplo, número de eritrocitos, ¿verdad? ¿Qué significa eritro? Rojo, ¿no es cierto? Sí. Número de leucocitos, discontinua. ¿Qué significa leucos en griego? Blanco. Y así sucesivamente. Son todas discontinuas. Así que ustedes ya saben cómo diferenciar una variable continua de discontinua. Las continuas son la mayoría de las que ustedes conocen. La densidad, la concentración, la longitud, la masa, el tiempo. Son todas variables continuas. Y todos los números de son discontinuos. Llegamos a un punto en el que tenemos una tabla que es cómo se agrupan los casos. Si ustedes tienen algún experimento de alguna naturaleza, lo tienen que reducir a una tabla como aparece ahí. En una columna aparecen los valores de la variable y en la otra columna el número de veces que se repiten los valores, que se llama la frecuencia. Y al final de ello obtienen ustedes la sumatoria de las frecuencias y es el número total de observaciones. La primera manera para resumir la información, porque todo estriba en cómo resumimos la información. Imagínense ustedes que tú eres el gerente de la compañía de teléfono, ganas muy bien, te pagan estupendamente bien y el gerente general te dice, mire, venga usted los números que empiezan con 1, terminan con 1, terminan con 2, con 3, con 4, con 5, con 0. Entonces tú vas a tu oficina, sacas el elenco telefónico, se lo tiras al cliente y dice, ahí está. Es correcto. Pero ¿qué hace el pedido? Inmediatamente. Porque esa información no está colocada de la manera apropiada, tiene que estar resumida. Es el primer trabajo, resumir. Resumir la información implica crear una tabla de esa naturaleza. Cuando tenemos esta tabla, nosotros tenemos que conocer algunas definiciones elementales. Ya, adelante, vamos a esperar. Las definiciones, ustedes las repasan, pero vamos a decir un par de cosas al respecto. Lo importante es la definición de rango, ¿no es cierto? Rango es el intervalo entre el valor más pequeño y el valor más grande. Es el primer valor, digamos, en el orden de magnitud y el mayor. Ahora, cuando uno hace una representación de esa naturaleza, lo que obtiene es una tabla en que aparecen las llamadas clases. El rango es un intervalo, pero yo debo normalmente subdividir el rango en clases. Si la clase es un subintervalo de este intervalo. Y supongamos que tenemos la clase x1, x sub i más 1. Por decir algo. Estas clases se definen de la siguiente manera.
son intervalos cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Y se puede representar así, ¿no es cierto? Eso significa que si uno tiene, por ejemplo, 14, 15, 16, 17, pongámonos los papeles por acá. Pongámonos 14 a 15, de 15 a 16, de 16 a 17, que es fácil ver en distintos tipos de representaciones. Entonces no hay que perderse acá, porque si el intervalo es cerrado por la izquierda, significa que el 14 está en este intervalo, el 15 está en este intervalo y el 16 en este intervalo, y aquí no está el 15, aquí está el 14,999, pero para no escribir esta cuestión acá ponemos 15, pero sabemos que no está el 15, porque es abierto. El 15 está acá, el 16 está acá, el 17 está acá. Bueno. Ahora, la definición podría cambiarse y decir que son abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha, y probablemente no pasaría nada. Pero lo estándar es aceptar los intervalos definidos de esta manera. La segunda cosa importante es que yo tengo que confeccionar una tabla. Teniendo el rango, tiene las clases. ¿Cuántas clases tengo que tener? Primera pregunta. La respuesta es tantas como sean necesarias. ¿Qué significa tantas como sean necesarias? No hay una respuesta única. La respuesta es no demasiadas clases, ni demasiado pocas, ni demasiado muchas. Ya explicaremos por qué. Entonces yo tengo la clase número 1, la clase número 2, la clase número n. Y acá tengo el x1 a x2, el intervalo va a tener unas primas. Voy a explicar por qué. x2, 3 y así sucesivamente. Aquí tengo lo que denominamos marca de clases o centro de clases, que es el valor medio del intervalo. Y voy a colocar x1. Por eso no le coloco prima, para no confundir este x1 con esto otro. x2 y así sucesivamente. Y luego tengo una columna con el número de veces que se repite este valor. f1, f2, fn, xn. Aquí abajo en la columna siempre tengo la suma de las frecuencias, que es el número total de datos. Así que yo tengo una tabla de esta naturaleza, que es el segundo paso para resumir. Tengo mis clases, un número suficiente, tengo mis marcas de clases y tengo mis frecuencias. Una vez que tenga mis marcas de clases y las frecuencias, yo me olvido de las clases y trabajo acá. Y hago todo lo que tengo que hacer. Hay una tabla que dice adultos mayores de 65 años en los distintos estados de los Estados Unidos en el año 1950. Y acá pueden ver el ejemplo típico de una tabla estadística cualquiera. Aparecen pues las clases que van de 4,5 a 5,5, de 5,5 a 6,5, de 6,5 a 7,5 y terminan en 11,5. ¿Sí? Por lo tanto, las marcas de clases son, la primera es 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y sus respectivas frecuencias. 2 es la primera, después la 8 es 6, 5, 11, 16, 18, etc. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, el
en el intervalo, a ver, veamos un intervalo cualquiera. El segundo intervalo va de cuánto a cuánto. De 5,5 a 6,5. De 5,5 a 6,5, cuya marca de clase es 6 y cuya frecuencia es 5. ¿Qué significa eso? Significa que en cada uno de los estados Unidos en el año 1950 se midió la población y cuántos tenían una edad mayor de 65 años. Y se calculó el porcentaje de estas personas mayores de 65 años. Supongamos el estado número 1, el porcentaje fue, por ejemplo, 6,7, el número 2 fue 8,3, y así sucesivamente hasta completar 50 estados o 50 observaciones. Y luego se agruparon en la tabla según ahí aparece. Entonces se contaron todos aquellos que caen entre 4,5 y 5,5. ¿Verdad? En este caso eran... ¿Cuánto? 2. Por lo tanto, habían solo 2 observaciones que caían en este intervalo. En el siguiente intervalo, ¿cierto? De 5,5 a 6,5, habían 5. Y así sucesivamente. Por lo tanto, el rango de esta población era 4,5 a 11,5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no había ninguna observación menor de 4,5, ninguna observación mayor de 11,5. Todas estaban en este rango y se podían clasificar según el número de apariciones en los distintos intervalos de las clases. Una regla importante que se sigue siempre, aunque hay algunas excepciones, es que las clases sean de tamaño igual. Clases iguales, porque si las clases no son iguales, entonces algunas de las técnicas no se pueden aplicar. Pero eso en la mayor parte de los casos se puede hacer sin mayor problema. Por lo tanto, se dividió este asunto y tenemos lo que ahí aparece. Luego tenemos otras columnas, aparte de la columna de frecuencia, que yo asumo debe ser 50, ¿no es cierto? 48, ¿cuánto es? 48. Y en ese momento había 48 estados, ahora hay no sé cuántos. Y hay otros que son estados pero no aparecen en el mapa. Bueno. Bien. Aquí hay otras columnas que corresponden a otras definiciones. Columna con F mayúscula. Corresponde a lo que se conoce con el nombre de frecuencia acumulada. ¿Qué es lo que es una frecuencia acumulada? La definición dice que la frecuencia acumulada hasta la clase K es la sumatoria. Desde I igual 1 hasta I igual K de las F split. O sea, que si yo quiero la frecuencia de la clase 3, esto equivale a la frecuencia de la clase 1 más la clase 2 más la clase 3. Es decir, todas las frecuencias anteriores sumadas hasta la clase en cuestión. Así que, si la primera clase tiene una frecuencia 2 y la segunda clase tiene una frecuencia 5, la frecuencia acumulada de la clase 2 es 7. Y la frecuencia de la clase n, la frecuencia acumulada de la clase n, es la sumatoria de todos los f en cuestión y es el número total de observaciones. Así que la última de las clases, ¿cuántas clases hay? ¿Cuántas clases hay? 7 clases. Por lo tanto, la frecuencia de la clase 7, que es la última de las clases, tiene que ser 48. Bien. Luego aparecen acá, creo, 2 columnas. La primera debe estar signada con, no sé si está bien o mal colocado, con F prima. No, está mal. Póngale la prima. ¿A la primera columna? No, a la segunda. A ver. La primera segunda. F mayúscula, F prima, porcentaje F. Así tienen que venir asignadas las columnas. Esta columna se llama columna
columna de frecuencias, y si quieren colocarle un apellido, naturales. Las frecuencias. Esta se llama columna de frecuencias acumuladas, que usted sabe lo que significa. Esta se llama columna de frecuencias acumuladas relativas. Y esta se llama columna de frecuencias acumuladas relativas porcentuales. ¿Qué significa relativas? Algo muy simple. Que la definición de la frecuencia acumulada relativa de la clase K es la frecuencia acumulada de la clase K dividido por la frecuencia acumulada de la clase N. Como las frecuencias acumuladas son 48 de la clase N, el número total de observaciones, así que el valor de esta columna de la sexta prima, el primer valor, es 2 partido por 48. El segundo es 7 partido por 48, así sucesivamente. Ahí los números son entre 0 y 1. Y la última es expresada en porcentaje. Bien. Entendido eso, entonces vamos a algunos otros asuntos. Hay un tema que no vamos a tratar acá, no tenéis que ustedes razonarlo, pero vamos a hacer algunos comentarios que son interesantes. Hay dos maneras de resumir la información. Una de ellas es mediante la representación gráfica y la otra mediante los valores o medidas de resumen. Así dejamos de salir de televisión. Eso no lo había pensado. Bueno, una forma de resumir es gráficamente. Y como ustedes saben, una imagen vale más que 1000 palabras. Tiene la particularidad de que una representación gráfica, de un vistazo, nos dice a nosotros cómo es la distribución. ¿Qué particularidad es esa? Y está dividida las técnicas en dos grandes grupos, según si la variable es continua o discontinua. Entonces, en el caso de las variables continuas, nosotros recurrimos al histograma, al polígono de frecuencias o a la ojiva. Son construcciones destinadas a las variables continuas. Siempre que ustedes vean un histograma, saben que la variable es continua. Siempre que vean un polígono de frecuencias, saben que la variable es continua. Y siempre que vean una ojiva, saben que la variable es continua. Si la variable es discontinua, entonces lo que tienen ustedes son dos posibilidades: el gráfico de barras o el polígono escalonado. Si cuando vean cualquiera de esas dos construcciones van a saber ustedes que lo que tienen es una variable discontinua. Por ejemplo, a ver, algunas particularidades. El histograma son fáciles de entender, no son difíciles. Pero los histogramas son rectángulos, ¿no es cierto? Lo importante es que los rectángulos estén pegados, uno al lado de otro. Eso significa que la variable es continua. En el caso de una variable discontinua, yo no puedo dibujar histogramas. Porque si dibujara un histograma, por ejemplo, una cosa como esta, esto implicaría que todos los valores son posibles. Lo que sí sucede en una variable continua, así que no lo puedo hacer. Por lo tanto, el equivalente al histograma es un gráfico de barras, en el cual lo que hago yo es levantar barras. No esto, ¿eh? Porque lo que estoy signando es que en este intervalo no hay nada. No hay valores posibles de la variable. ¿De acuerdo? Y aquí a este lado yo coloco la frecuencia correspondientes. Ahí aparece un ejemplo de variable discontinua. Es curioso, digamos, e interesante. Dice, número de cerdas en los 6 segmentos abdominales de la mosca de la fruta. O sea, la Drosophila melanogaster. Melanogaster significa con el abdomen negro. Melanos,
negro, caster, gastros, abdomen. Entonces lo que se hace es coger las moscas de alguna manera. ¿Cómo se cogen las moscas? ¿Verdad? Y luego se colocan las moscas en alguna cosa. Y están las moscas así despaturradas. Las anestesia, ¿no? Con éter, con una cosa así, después se las va cogiendo y se las observa bajo una lupa. Y se ven los segmentos abdominales. 6. Y se cuenta cuántos pelos o cerdas hay. ¿Verdad? Y en la tabla correspondiente, ¿cuántas observaciones hay? 800 algo, ¿no? 808. Quiere decir que... ¿Qué quiere decir? Que la suma de todas las... De todas las cerdas. De todas las cerdas. ¿Ya? El rango en que aparecen las cerdas, ¿cuál es el menor valor? 12. No hay ninguna mosca que tenga menos de 12 cerdas por abdomen en los 6 segmentos abdominales. ¿Y cuál es la más peluda de todas? ¿Cuánto? 26. 26. ¿De acuerdo? Pero hay un valor más frecuente. ¿Cuál es que tiene el mayor número de observaciones? 19. Quiere decir que lo que se usa, ¿no es cierto?, cuando las moscas van a la playa es eso. No más de 19 cerdas. Bien. Entonces, en este ejemplo, que la variable es discontinua porque es número de cerdas, y no hay 14,5 cerdas, solamente se pueden llevar a cabo dos construcciones. El gráfico de barra y el polígono escalonado. Ahora, una importancia, con esto terminamos, en el caso de una variable continua, el gráfico denominado la ojiva, es que es en su forma ideal así. Una curva que ustedes deben conocer más. Y aquí tenemos las frecuencias acumuladas, aquí tenemos los valores de la variable, y normalmente se coloca acá la frecuencia acumulada relativa porcentual. Normalmente este es el valor 100% y acá 0%. Este gráfico es bien útil para determinar algunas medidas de precisión como veremos más adelante. Y su equivalente, en el caso de una variable discontinua, es un gráfico así bien interesante. Se llama polígono escalonado, ¿verdad? Bueno, y con eso ya ustedes tienen las herramientas necesarias para efectuar la representación gráfica. Siempre es necesario hacer una representación gráfica. Siempre. Porque es extremadamente útil. Ustedes efectúan un gráfico bien hecho y saben inmediatamente cómo se distribuyen los datos. Que no hay datos o hay muy pocos en este lado, que hay muchos en este otro lado, que hay el pico de la distribución está en tal parte o está en tal otra parte. Eso lo ven de manera inmediata. Así que es extremadamente útil. Es una medida cualitativa. Hablaremos ahora de medidas cuantitativas. Las medidas de resumen, que es la segunda manera de tratar este tema, son medidas cuantitativas, medidas de resumen. Son de 4 tipos. Medidas de posición, dispersión, asimetría y kurtosis. Todas son importantes. Cada una de ellas lo que hace es destacar o cuantificar un rasgo de la distribución, una característica. En este caso es la posición de la distribución, en este caso es la dispersión de la distribución, en este caso es la asimetría de los datos, en este caso es la kurtosis o medida del apuntamiento de la distribución.
las veremos. Lo primero que vamos a conversar tiene que ver con las medidas de posición. Las medidas de posición son de varios tipos. ¿Cuáles son? Ahí aparece la media aritmética, la media geométrica, la media armónica, la mediana, la moda, los cuartilos, los decilos y los percentilos. Percentilos. Cambiad donde dicen percenticos, pues por percentilos, ¿no? Entonces, las medidas de posición son esas. Hay más, como lo vamos a ver más adelante, pero fundamentalmente esas son muy utilizadas. Posición, la medida de posición son la medida aritmética, que es la medida de posición por excelencia. Y la veremos a continuación. La definición, el símbolo que utilizamos para la media aritmética nosotros es C. Significa la media de x es igual este símbolo se llama sumatoria, ¿no? Esta es la sigma mayúscula y la sigma minúscula, ¿no? Esta sigma tiene unos índices, finalmente se utilizan las letras I, J, K, I igual 1, I igual N, por ejemplo. Supongamos x sub I significa x1 más x2 más xn. Eso es lo que significa. Como son muy comunes las sumatorias de 1 a n, nosotros vamos a adoptar la convención de que cuando existe una sumatoria de 1 a n no vamos a colocar los índices. Sabemos que esto significa lo siguiente: sumatoria de I igual 1 a I igual n de x sub I por f sub I dividido por la sumatoria de I igual 1 a I igual n de f sub I. Pero como tenemos que escribir tantas cosas y las sumatorias van de 1 a n, yo sé que tengo que sumar las frecuencias de 1 a n, yo sé que tengo que sumar estos productos de 1 a n. O sea, esto solo significa x1 f1 más x2 f2 más xn fn dividido por f1 más f2 más fn. ¿De acuerdo? Así que con eso en mente, nosotros siempre que no escribamos los índices, se supone que las sumatorias se extienden de 1 a n. Es una convención. Bien, la definición de la media aritmética es esa que aparece aquí. Y para poder entonces obtener una media aritmética, nosotros procedemos de la siguiente manera. La mayor parte de las veces, en una proporción alta, tenemos lo que se conocen como datos agrupados, es decir, datos en los cuales aparecen distintos números de clases, ¿verdad?, dentro del rango, y sus frecuencias respectivas. Entonces, tenemos una tabla así. Tenemos aquí las clases, que no las voy a anotar. Aquí tenemos los valores de la variable. X1, X2, XN. Aquí tenemos sus frecuencias naturales. F sub 1, F sub 2, F sub n. Aquí tenemos la suma de las frecuencias. Y tenemos que construir una nueva columna. Una columna de productos. X1, F1, X2, F2, XN, FN. Y la sumatoria de los productos. Teniendo estas dos cosas acá, yo inmediatamente tengo la media aritmética, que es suma de XF dividido por la suma de Y. Así que no es nada más simple que eso. Tenemos un ejemplo. Existe una tabla, y creo que está al final. La tabla número 1, número 2, número 3, alguna de esas tablas. Que dice... A ver, la tabla debe decir lo siguiente. Varones adultos nacidos en Inglaterra cuyas tallas
descalzo se indica valores en pulgadas. ¿La tienen ahí? ¿Qué número tiene la tabla? La número 3. El valor más pequeño, ¿cuántas pulgadas es? Tabla 1 y tabla 2. El más pequeño es 77. 57 pulgadas. ¿Cuánto vale la pulgada? 2,54. Ustedes multiplican y es algo como 1,50 m y algo. Y la estatura más alta, 78 pulgadas, que debe ser algo así como 1,90 m, a lo mejor más. Entonces yo sí me imagino que estos tipos son soldados que están descalzos y desnudos a la intemperie y lo están midiendo. Van a notar, pobres tipos. Bueno. Luego de la medición, ¿cuántos son? ¿Cuántas mediciones hay? 6.194. Hay 6.194 reclutas o soldados que están descalzos en Inglaterra en algún lugar del tiempo a los cuales se midió. Y la distribución de las tallas va, la menor es 57 pulgadas y la mayor es 78 pulgadas. Y luego hay, ¿cuántas clases? De 57 a 58, de 58 a 59, hay una tabla que es así, ¿verdad? ¿Cuántas clases hay? 21 clases, ¿verdad? La última de 78 a 79, ¿de acuerdo? 77 a 78, bien. Claro. Ahora, cuando se hace eso, hay una definición importante que ustedes deben recordar. H es el ancho de clases. En este caso, la primera tabla, el ancho de clase es 1 pulgada. Pero hay una tabla con ancho de clase 2 pulgadas. Esta que tiene 1 pulgada tiene 21 clases y esta otra tiene 11 clases. Así que ustedes se dan cuenta que esta segunda tabla es más pequeña, es más fácil de manejar, pero el procedimiento es el mismo. Entonces lo que tienen ustedes, una de estas dos tablas, esa tabla, esa tiene cuántas clases, ¿saben? Pero esa no tenemos. ¿Qué tenemos? La columna de las F nomás, ¿no? Bueno, entonces lo que yo tengo que tener es una tabla como esta, y lo que me interesa son estos dos valores, ¿de acuerdo? Para el caso de los varones adultos nacidos en Inglaterra, la sumatoria de F es igual a 6.194. Y la sumatoria de XF, ¿cuánto vale? 417. 417.348. Bien. Os felicito. Por lo tanto, pues la media aritmética es igual a la sumatoria de XF partido por la sumatoria de F. Una recomendación, sí o sí. Nótese que dije recomendación. Sí o sí. Cualquier cálculo que ustedes hagan en esta unidad, que sea un informe o una prueba, tienen que colocar todos los pasos. Todos. O sea, que tienen que copiar a las cosas que yo hago como están hechas ahí. Ustedes no pueden colocar los resultados. Eso no sirve. Bueno, haberlos copiado, inventado, da lo mismo. Tienen que colocar todos los pasos. Cosa que uno pueda comprobar. Sí, este valor es este, pero se equivocó, en vez de leer un 8 puso un 9, pero no importa. ¿Bien? Todos. Entonces, ¿cuánto vale el primer valor? Varía 417.348. Dividido por 6.194. 67,37
resultado. Dividir eso es el siguiente. 67, ¿cuánto? 37,97. ¿Qué cosa? Pulgadas. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, ¿qué signo es este? Coma. No existe el punto. El punto en castellano separa los miles. ¿De acuerdo? En lengua inglesa es distinto. La coma separa los miles. Si ustedes van a un país de lengua inglesa y se equivocan, les van a poner un 1. Así que aquí ustedes me colocan comas. No se olviden de eso. No existe el punto, no existe una denominación científica internacional, no existe. Coma. ¿Cuántos decimales hay? 4. Acostúmbrense a trabajar con 4 decimales. Y al final, ustedes trabajan con los 4 decimales y al final ustedes informan con tantos decimales como quieran. Como quieran. No pueden ustedes informar con una precisión mayor que la menor precisión de alguno de sus datos. Si ustedes midieron un dato con una precisión de un decimal, o sea, con la 10 elevado a menos 1, el resultado no puede ser 10 elevado a menos 2 ni 10 elevado a menos 3, porque no tiene significado. ¿De acuerdo? Pero todos los cálculos intermedios que no tienen ninguna importancia, ustedes trabajan con 4. Y aproximan. Bien. Entonces, esta es y la unidad de medición, pulgadas. Ustedes tienen su medida aritmética, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo que no se hace. Con trazos agrupados no se trabaja de esta manera. La razón, en este caso, quizás no la vean tan clara, pero sí para entender. Este valor es muy grande, ¿no es cierto? 417.000, que es la suma de unos números grandes. La posibilidad de equivocarse es alta. Y si los números son muy pequeños, este número también es muy pequeño y la probabilidad de equivocarse también es alta. Así que se recurre a una variable auxiliar. Se hace exactamente lo mismo, pero a través de una variable auxiliar. ¿Cómo se hace? Es decir, hago yo una transformación del siguiente tipo. X es igual a más ht. A es el origen de la nueva escala. H es el ancho de clase. La transformación inversa es T es igual a X menos A partido por H. Si las clases son iguales, normalmente estos valores son enteros. Y yo elijo el origen de la nueva escala, o sea, el 0 que voy a colocar, generalmente para que elimine el mayor producto. Tenemos acá, en esta tabla que aparece, ¿cuántas clases? 11 clases, ¿no? Que va desde 57 hasta 78. 79, de 2 en 2. Y las frecuencias que aparecen ahí, ¿de qué hora son? Ya. Entonces aparece la primera frecuencia, ¿cuánto es? 4. La segunda, 51. Si ustedes comparan la tabla, que es la frecuencia, el ancho de clase es 1 pulgada, la tabla que corresponde al ancho de clase 2 pulgadas, agrupa de 2 en 2. O sea, suma la primera con la segunda, que es la primera clase, y así sucesivamente. Muy bien. Tenemos entonces nuestros valores y marcas de clase. La primera marca de clase es 50 y... ¿Cuál? 58. Después va de 2 en 2. ¿No es cierto?
60 y así sucesivamente. Así que lo primero que yo sé es que H vale 2 pulgadas. Y luego yo tengo la columna de las X, por supuesto marcas de clase, y la columna de las frecuencias. Entonces tengo que colocar una nueva columna, la columna de las T, que es mi nueva variable auxiliar. Y elijo el origen de las T de modo tal que anule el mayor producto. Es decir, lo coloco generalmente donde está la mayor frecuencia. ¿Qué clase es? Pero la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. La sexta clase. ¿Y la frecuencia de la sexta clase cuánto es? 1804. O sea que si yo tuviera cualquier valor, tendría un producto grande. Por lo tanto, coloco el 0. Y como las clases son iguales, es fácil. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, 2, 3. Y tengo todas las clases. ¿De acuerdo? Entonces, inmediatamente coloco una columna de las T por las F. Y voy multiplicando. La frecuencia de la primera clase, ¿cuánto era? 4. Menos 3, ¿no es cierto? ¿Menos 5? Ah, son 11. Menos 5. Entonces 4 por menos 5 menos 20, ¿no es cierto? Ya. Y así sucesivamente. Y luego tengo la sumatoria de las T por las F. ¿Cuánto vale esto? Menos 1922. ¿Cuánto? Menos 1922. 922. 922. Ah. Y la sumatoria de las F vale 6.194, ¿no es cierto? Bien. Entonces, lo primero que yo calculo... A ver, aquí falta una cosa a decir. Si yo tengo esta relación, se puede demostrar, que de hecho ahí aparece, que la media de las X es igual a A más H por la media de las T. Así que lo que yo hago de esta manera es calcular la media de las T. Una vez que la tengo, la multiplico por H, le sumo A y obtengo la media de las X. Entonces, como ya tengo estos dos valores, yo puedo calcular la media de las T, que es la sumatoria de las T por las F partido por la sumatoria de las F, que es la media de las T. Por lo tanto, es menos 1.922 partido por 6.194. Esto es menos 0,3103. Ahora, la variable T no tiene unidad. ¿De acuerdo? Se puede ver fácilmente. X tiene unidad, ¿verdad? Y ya también. Así que esto está en la unidad que tenga... Supongamos que la unidad de X es L. Así que la unidad de esta cosa es L, ¿no es cierto? Y H también tiene la misma unidad, ya que esto no tiene unidad. La variable T no tiene unidad, es un puro número. Así que no tiene unidad. Entonces, ¿cómo obtengo la media de las C? Fácilmente. A más H por la media de las T. ¿Cuánto vale A? Y aquí yo elijo A, que corresponde al valor de la variable sobre al cual se colocó el cero de las T. A vale entonces 68 pulgadas. Así que por lo tanto X es igual a 68 más 2 por menos 0,3103. Por lo tanto la media de las X es igual a ¿cuánto? 67,94. ¿Qué cosa? Pulgadas. Y yo con el ayudante nos felicitamos. Sacamos el mismo resultado, profesor. Pero qué maravilla. Qué buen ayudante. Entonces, se utiliza este procedimiento normalmente cuando existan datos agrupados. Si ustedes tienen 3 valores solamente, bueno, los suman y los dividen por 3. Es una cosa muy simple.
Pero normalmente, cuando tienen datos agrupados, que es lo corriente, tienen que utilizar el procedimiento de esta manera. ¿De acuerdo? Esta es la media aritmética, es la medida de posición por excelencia. Otras medidas de posición. A ver, antes que nada, las condiciones de Joule aparecen ahí, ¿no es cierto? Son 5 condiciones importantísimas que es necesario aceptar que deben cumplir parámetros como la media aritmética y otros. ¿Cuál es la primera? Que debe tomar, o sea, debe calcularse en función de todos los valores, no de algunos solamente. Primera condición. La segunda condición, ¿cuál es? Que debe ser sencilla. La definición debe ser sencilla. ¿De acuerdo? Tercero, fácil de calcular. Cuarto, no debe estar influida por los valores externos o las fluctuaciones muestrales. ¿Y quinta? ¿Hay una quinta? ¿Cómo? La rigurosa se la aceptó, la primera era la rigurosa. Primera que rigurosa, ya. Vamos, tú me vas haciendo la ayuda. Primera, rigurosa. O sea, debe estar bien definida y no dejar cabos sueltos. Segundo, basarse en todas las observaciones y no en algunas solamente. Tercera, que debe ser sencilla. Cuarta, fácil de calcular. Y quinta, no estar afectada por los valores extremos ni por las desviaciones muestrales. Y la sexta debe poder expresarse por relaciones algebraicas sencillas. Debe poder calcularse mediante relaciones algebraicas sencillas. La media aritmética cumple prácticamente todas esas definiciones. Está bien definida, digamos rigurosa en su definición, es sencilla, es fácil de calcular, pero la condición, la quinta condición, que no debe estar influida por valores extremos o por las fluctuaciones muestrales, no la cumple completamente. La cumple en gran parte, pero no completamente. Porque si yo tengo un señor que pesa 60 kilos, y otro que pesa 60 kilos, y otro que pesa 60 kilos, el promedio es 60. Pero si saco a esta señora y traigo uno que pesa 120, ya el promedio no es 60. ¿De acuerdo? Entonces está algo influida la medida aritmética, pero aún así es la medida de posición por excelencia. Aquellos que cumplen la quinta condición de Joule completamente se llaman robustos. O sea, la condición de robustez de la media no es la más robusta, hay otras que son más robustas. ¿Ya? Después aparece la definición de la media geométrica, que está definida de una cierta manera, y se utiliza fundamentalmente cuando los valores están en progresión geométrica. Y la media armónica se utiliza cuando los valores están en progresión armónica. Y cuando están en progresión armónica, cuando sus inversos están en progresión aritmética. O sea que son poco utilizadas, pero en algunos casos sí se usa. En algunos casos. Lo normal es que se utilice la media aritmética. Otra medida de posición importante es la mediana. La mediana es aquel valor de la variable que deja tras sí y ante sí el 50% de las observaciones. Hay dos maneras de calcular la mediana. Una es gráficamente mediante la ojiva. Aquí se utiliza la ojiva. Por ejemplo, si este es el gráfico de la ojiva, aquí están los valores de la variable, aquí están las frecuencias acumuladas, aquí están las frecuencias acumuladas porcentuales. Si aquí está el 100%, yo entonces lo que hago es encontrar el 50%, que está acá, ¿no es cierto?, del 0. Y simplemente del polo y ubico la mediana. Ese valor
deja tras sí el 50% de las observaciones y antes hacia el 50%. Se puede calcular gráficamente mediante la ojiva. Si la ojiva está bien hecha, ustedes son rigurosos, van a tener un valor bastante aceptable en la mediana. La mediana es la medida robusta por excelencia. Cumple a cabalidad la quinta condición de Euler, pero no cumple también las otras condiciones, porque no puede ser calculada mediante relaciones algebraicas sencillas y otras condiciones las cumple mejor la media aritmética. Y aparece una fórmula de interpolación para calcular la mediana para datos agrupados. Esa fórmula de interpolación es más o menos la siguiente. La mediana es igual a L1 más n medios menos sumatoria de f partido por fm, ¿no? Por h. ¿Así o me equivoco? Sí. ¿Me equivoco? No, correcto. Ya. ¿Qué es lo que es L1? Es el límite inferior de la clase que contiene la mediana. Lo primero que tiene que hacer uno es encontrar cuál es la clase que contiene la mediana. Entonces uno dice, esta clase del intervalo, por ejemplo, 63-65. 63 es el límite inferior, entonces. Tiene este valor. Luego, tiene que calcular n medios, que es el número total de observaciones partido por 2. Y sumarle, esta es la suma de las frecuencias, ojo, hasta la clase mediana, pero no la incluye. Anterior. Por supuesto, hasta la clase mediana, pero no la incluye. Y esta es la frecuencia de la clase mediana por el intervalo ancho de clase. Y obtienen la mediana para datos agrupados con esta llamada fórmula de interpolación. Y la otra medida que ahí aparece, también muy utilizada e importante, es la moda o el modo. Oscar Wilde dijo una vez que la moda nunca duraba más allá de 15 días, porque después nadie la soportaba. Puede ser. Pero la moda acá en estadística es el valor más frecuente, el X-Stone. Así que si tenemos una distribución, este es el valor más frecuente, por lo tanto es la moda. Pero hay distribuciones unimodales. Por ejemplo, esta es una distribución unimodal. Porque esa es la moda, no hay otra. Y hay distribuciones polimodales, como esta, que hay otras modas secundarias. ¿De acuerdo? X1, X2, tongo, que a veces son importantes. Biológicamente, ¿no es cierto? ¿En qué situación no aparece algo así? ¿Dónde? Ustedes son biólogos, yo no. En cromatografía, Por ejemplo, las electroforesis de proteínas, ¿no es verdad? Que aparece la albúmina y después tienen los otros picos que hay ahí. Esas son distribuciones polimodales. Así que la moda es el valor más frecuente. Y cuando hay datos agrupados hay una fórmula de interpolación también, que es parecida a esta, pero no igual. La moda L1 más delta 1 partido por delta 1 más delta 2 por H, ¿no? ¿Estamos? En que L1 es el límite inferior de la clase modal. Hay que identificar cuál es la clase modal y ver el límite inferior de la clase modal. Más delta 1, que es igual a f tongo menos f tongo menos 1. Es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase inmediatamente anterior a la modal. Y delta 2 es igual a f tongo menos fx más 1. La frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase inmediatamente posterior a la modal. Y así se obtiene la moda. Así que tenemos la media aritmética, la media geométrica, la media armónica, la mediana y la moda. Yo quiero terminar este capítulo
ahora de las medidas de posición para ver las medidas de dispersión en la clase que viene. Entonces, podemos tomar unos minutos. Los cuartilos. Los cuartilos son medidas de posición que se obtienen tomando las distribuciones y dividiéndolas en 4 partes. Por eso viene de cuarto cuartilo, ¿no? Lo que ocurre es que el cuarto cuartilo no interesa para nada. ¿Por qué? El cuartilo Q1, Q2 y Q3, que son los importantes. El primer cuartilo deja tras sí y ante sí al 25% y al 75% de las observaciones. Este deja el 50 y el 50, y este deja el 75 y el 25. El cuarto cuartilo, si tuviera alguna importancia, dejaría el 100 y el 0, no importa nada. Por lo tanto, los cuartilos en verdad son 3, aunque provienen de dividirla a la distribución en 4 partes. Ahora, el segundo cuartilo es igual a la mediana. La mediana deja tras sí el 50 y ante sí el 50, así que es igual al segundo cuartilo. Los decilos que aparecen ahí son 9 y provienen de dividir la distribución en 10 partes. Y los percentilos son 99 y aparecen o se originan al dividir la distribución en 100 partes. 100 partes. Porque ocurre que el percentilo número 100 no importa y el decilo número 10 tampoco importa, por las mismas razones que este. Entonces ahí se dan las siguientes relaciones. El segundo cuartilo es igual a la mediana, que es igual al decilo, al quinto decilo y al percentilo número 50. Y también existen, porque a veces los utilizan en medidas de tipo demográfico, o sociológico, o socioeconómico, los exilos, que convienen o se originan de dividir la distribución en 6 partes, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Porque todo este tema que aparece en su clase, que está explicado en forma más detallada, que es lo relativo a las medidas, a la introducción acerca de lo que es la estadística, a las definiciones fundamentales que deben manejar completamente, sin ninguna duda, a las medidas de resumen, o sea, cómo yo agrupo la distribución, cómo resumo los datos. La primera parte es la representación gráfica, que es una forma cualitativa y que siempre hay que hacer, dividida entre variables discontinua y continua. Y luego las medidas de resumen, de las cuales hemos visto las medidas de posición.